Desde nuestros comienzos en 1983, creímos en el campo, en su gente, en la tierra, en ese maravilloso elemento que nos permite llegar al alimento de todos los argentinos, el mismo que se convierte en la fuerza que impulsa el trabajo. Por eso estamos en los detalles más pequeños y en los grandes emprendimientos, sumando innovación, tecnología y desarrollo al servicio del productor agropecuario, cuidando nuestro suelo, esa poderosa fuente de vida. Somos Grupo Agroempresa Argentina. Sabemos lo que el productor espera de nosotros y sabemos cómo hacerlo. Porque nacimos y nos desarrollamos por y para el campo, somos la solución integrada para el campo. Nuestra casa central, ubicada en Sinzacate, a 50 kilómetros de Córdoba, en pleno corazón productivo del país, es una de las muestras de la integralidad de nuestra propuesta. Los depósitos centrales, las plantas de acopio para fertilizantes sólidos y líquidos, la planta procesadora de semillas, el salón de exposición y ventas y las salas de capacitación para nuestros profesionales y productores así lo atestiguan. Además, a toda esa infraestructura le damos verdadero valor con un equipo de más de 160 colaboradores altamente especializados en cada una de las áreas que el productor necesita, asegurando el mejor servicio, la más confiable garantía y la continua innovación. Así, brindamos soluciones en distintos suelos y para diferentes cultivos, con variados ciclos de producción y para diferentes necesidades. Hablar de Grupo Agroempresa Argentina es hablar de una experiencia global que brinda soluciones integradas. Agroempresa Colón acompaña al productor desde la planificación de la siembra hasta la venta de la cosecha. Otorga asesoramiento a través de un staff de más de 30 ingenieros agrónomos y ofrece excelentes precios de las marcas de los laboratorios más reconocidos. Brinda planes especiales de compra programada, guardado y estoqueado de insumos. Distribuye sus productos en todo el país y a través del transporte Orión coordina la colocación de la producción del productor para su llegada al puerto. Agroempresa Colón ofrece permanentemente productos de primer nivel y se destaca por comercializar su propia marca, Kensur, con el respaldo de tecnología de punta para la protección y el desarrollo de los cultivos. Agroempresa Semillas. Produce y procesa semillas híbridas y forrajeras desde hace más de 3 décadas, resolviendo las distintas necesidades de siembra con calidad y resultados garantizados para el productor. Además, mantiene alianzas estratégicas con otros semilleros del mundo, pero a su vez es representante exclusivo para Argentina y el mundo de la marca Neogen, semillas híbridas de sorgo de última generación. Agroempresa Máquinas Agrícolas es representante oficial Case, marca líder del mercado en cosechadoras y tractores. Funciona en sus 2 sucursales, Sinzacate y Río Primero, las 24 horas, los 365 días del año. Asegura la solución de todas las necesidades en maquinarias, ofreciendo los mejores precios y una financiación directa de fábrica, y a ello se le suma su oferta permanente de usados. Esta unidad de negocios se caracteriza por su excelencia en atención postventa, con un área de repuestos que garantiza el producto cuando y donde el productor lo necesita. Cuenta con un servicio oficial con especialistas directos de fábrica y un taller móvil a disposición del cliente permanentemente. Trabajando coordinadamente en un todo, pensando en forma conjunta soluciones integrales al servicio de nuestra tierra y de los productores agropecuarios de Argentina. Porque sabemos lo que se espera de nosotros, porque sabemos cómo hacerlo, porque nacimos y nos desarrollamos por y para el campo. Grupo Agroempresa Argentina, la solución integrada para su campo.
Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ana Schuster y tengo el honor de darles la bienvenida a una jornada más de capacitación técnica de agroempresa. Hoy hablaremos sobre nuevas tecnologías para la aplicación eficiente de fertilizantes y les vamos a contar sobre una nueva unidad de negocios y sobre el proceso de cambio y transformación que estamos viviendo dentro del Grupo Agroempresa. Antes que nada, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, les comento ahora brevemente cómo se va a desarrollar la jornada. Silvia Misau, una de las dueñas del Grupo Agroempresa, les contará sobre el proceso de cambio que atravesamos y algunas novedades que queremos compartir con ustedes en este que es nuestro mes aniversario. En octubre, el Grupo Agroempresa está cumpliendo 37 años. Así que bueno, tenemos varias novedades y algunas sorpresitas para mostrarles. Presentaremos también la nueva unidad de negocios, una unidad de negocios relacionada con la tecnología que hemos convenido en llamar TechPOM, y escucharemos las recomendaciones de los expertos en nuevas técnicas de fertilización para fertilizaciones más eficientes. Durante la jornada pueden dejar sus preguntas en el chat, tienen el chat abajo, así que pueden ir escribiendo, y las iremos respondiendo después de cada disertante. Esperamos que participen y compartan sus inquietudes. Y al final, cuando salgan, cuando termine la reunión, se les va a abrir como un pequeño cuestionario, unas breves preguntitas multiple choice, que nos van a ayudar a conocer su opinión respecto a este tipo de jornadas, charlas y conferencias, y bueno, tener en cuenta sus sugerencias, así podemos ir mejorando para las próximas. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con Silvia Vanina Misau, directora de Grupo Agroempresa. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por estar ahí, de ese lado de la pantalla, una vez más, en esta modalidad que tenemos hoy de encontrarnos, esta modalidad virtual. Y como dijo Ana, sí, en este mes aniversario, cumpliendo 37 años, y la verdad, muy asombrados de lo que podemos hacer, porque la verdad que con todos estos cambios tan acelerados que vienen inmersos en esta pandemia, hemos puesto foco en aprender a gestionar los procesos de cambio. Porque poder gestionar los cambios, que cada vez vienen más fuertes, más acelerados, para nosotros es una clave para poder sostenernos y para poder crecer. Sabemos lo que está pasando aquí afuera. Sabemos qué es. Ahora lo importante es cómo vamos a actuar ante ello. Y ahora les voy a mostrar un videíto de cómo vemos nosotros este nuevo entorno. Por acá viene nuestro desafío. Estamos trabajando en nuevas formas de hacer, nuevas formas de ser, porque hoy tenemos que afrontar con agilidad los cambios. Necesitamos mirar el futuro con una nueva mentalidad. La tecnología sola no transforma los mercados, las personas lo hacemos. Es por eso que hoy queremos reinventarnos, y para eso necesitamos ser un solo equipo. Y cuando hablo de un solo equipo, hablo a nosotros. Nosotros somos todos. Nuestros colaboradores, nuestros clientes, la comunidad, hacer todos un conjunto. Porque queremos comenzar a cultivar la co-creación. Si bien la palabra se entiende, por ahí uno dice, ¿qué es co-crear? Y no es ni más ni menos que conseguir que las personas participen en conjunto en la creación de experiencias que sean valiosas y tener mejores soluciones para todos, para todas las partes.
La co-creación hoy surge como una herramienta de innovación, porque hay una necesidad. Y la necesidad es mantenernos unidos, mantenernos juntos en tan cambiante contexto, para poder lograr soluciones ágiles. Hay que saber algo, el cambio vino para quedarse. Y co-crear, hacerlo en forma conjunta nos va a permitir afrontar escenarios muy complejos de una manera ágil. Frente a un mundo cambiante, tenemos una sola fórmula que tiene que ver con sostener lo que hemos logrado hasta ahora y estar más cerca que nunca. Los invito a ver un pequeño videíto que tiene que ver con nuestro legado. Para los que somos del mundo del agro, la vida en este país nos ha regalado muchas satisfacciones. Hemos tenido discusiones, con esto creo que hemos podido lograr que el grupo crezca. Que me siento muy satisfecho de lo que se ha logrado junto con mi mujer y mis hijos. Y me siento más satisfecho hoy en día de poder delegar esas funciones a mis hijos que han vivido la empresa como la he vivido yo en su momento. Les dejo la confianza de 35 años y espero que puedan seguir acompañando a mis hijos en este trayecto. Gracias a los amigos, gracias a mis clientes, a mis amigos de toda la vida. Y bueno, ojalá que puedan acompañar a mis hijos en esta nueva etapa. Evolucionar juntos. Desafiando límites. Creando soluciones. Y como nueva generación que hoy estoy representando, para nosotros es muy importante y con mucha responsabilidad lo vamos a llevar adelante. Y es así que se viene nuestra promesa de marca. Nuestra promesa de marca que surge de haberlos escuchado a ustedes, de haber escuchado a nuestros colaboradores, de haber escuchado a la comunidad. Esperemos nos puedan acompañar en este nuevo camino de transformación. Y hoy los dejo con un gran desafío y un nuevo desafío que es TechPoint. Bueno, gracias Silvia, muchas gracias. Y bueno, como dijo ya Silvia, en un mundo donde la disrupción tecnológica lo cambia todo vertiginosamente, en un mundo volátil, nos adaptamos y co-creamos evolución. En ese proceso estamos internamente como agroempresa, para cortar distancias y brindar mejores soluciones. Nos transformamos desafiando límites juntos, y así, de esta forma, creamos, en este año tan particular, creamos una nueva unidad de negocios de Grupo Agroempresa que convenimos en llamar TechPom, Agricultura Inteligente. TechPom tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la eficacia en la tecnología de procesos de manera inteligente y simple para la agricultura del futuro. Y ahora bien, ¿por qué TechPom? Le pusimos ese nombre, Tech por tecnología, y Pom es un sufijo japonés que usan los jóvenes en Japón para referirse a algo cambiante, algo en movimiento, algo que no es constante. Así, TechPom se convierte en la unidad de negocios que va a catalizar todos los servicios tecnológicos de distinta índole aplicados a la producción agrícola. Inicialmente, TechPom brindará los servicios de una innovadora máquina de fertilización que aplica tecnología de nutrientes a los cultivos en forma balanceada y equilibrada.
brinda los servicios de siembra y dispersión de cebos, siendo a la vez sustentable con la tierra y el medio ambiente. Ahora, ya que conocen TecPom, ahora les vamos a presentar a un especialista en esta nueva maquinaria, el señor Diego Charaviglio, que para eso se han anotado principalmente esta charla. Así que les presento a Diego, es ingeniero agrónomo, especialista en fertilidad de suelos de la Facultad de Agronomía de la UBA y especialista en tecnologías para fertilización de suelos. Bueno, los dejo con el especialista y recuerden que pueden ir dejando las preguntas a medida que Diego va exponiendo en el chat y las vamos a ir respondiendo o si no al final, de acuerdo a la pertinencia de las preguntas. Diego. Hola, buenos días, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Muchas gracias por el espacio que me brindan para estar en esta ocasión. Y bueno, me presento un poquito. Soy Diego Martín Charaviglio, de Calchín, Córdoba. Ingeniero agrónomo, especialista en fertilidad de suelo y fertilizantes. Y también soy dueño de una máquina como la que vamos a presentar a continuación, donde la idea es comentarles un poquito, ¿no es cierto?, cómo la estamos utilizando y cuáles las ventajas que tiene el equipo comparándolo con otras tecnologías disponibles en el mercado, ¿sí? Para eso vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la nueva agricultura, ¿sí? Continuando un poquito con el puntapié inicial que nos dio Silvia, que la verdad que es un gran desafío para todos, lo que es la nueva agricultura, que no es un detalle menor, que suena como un concepto más, pero que abarca a distintos jugadores y distintas etapas donde hay que aprender a utilizarlas, hay que ayornarnos a esto. Entonces, decidimos hacer una pequeña introducción sobre lo que es la nueva agricultura. Posteriormente a eso vamos a mencionar cuál es la tecnología con la que cuenta la fertilizadora que incorpora el grupo TecPom para la prestación de servicios. ¿Por qué elegir a TecPom como mi contratista a la hora de aplicar un fertilizante? Las ventajas del uso de la tecnología y al finalizar una serie de conclusiones que ya me gustaría que luego las discutamos juntos, ¿sí? Por ahí, el tema de adaptarnos a esta nueva etapa que nos toca atravesar en el año 2020, por ahí de manera presencial esto se hace un poquito más dinámico, un poquito más de ida y vuelta, pero hay que adaptarnos a esta nueva tecnología que la verdad que, llegó para quedarse y de esta forma le vamos a tratar de sacar el máximo provecho. Antes de continuar, si se llega a cortar o algo, por favor me avisan, principalmente por el tema de la cámara, cualquier cosa la desconecto para que puedan tener una conexión bien fluida, ¿sí? Entonces, como les decía, un poquito de hacer una introducción a lo que es la nueva agricultura, donde las empresas tenemos que estar preparadas para lo que es la nueva agricultura. Una agricultura eficiente, sustentable y digital. Cuando hablamos de una agricultura eficiente, significa que estamos teniendo un hermoso desafío por delante, que tenemos que producir mayor cantidad de alimentos con una misma superficie. Entonces eso hace que tengamos que cambiar nuestra metodología de producción, pensando en eficientizar al máximo el uso de insumos. El paquete tecnológico que hoy estamos usando es muy grande, entonces tenemos que ser muy, muy eficientes y producir mayor cantidad de alimentos con la misma superficie. Una cuestión no menor es el tema de la sustentabilidad, ¿sí? Tenemos que producir mayor cantidad de alimentos sin alterar el ecosistema.
Entonces, la nueva tecnología o las tecnologías disponibles que tenemos en nuestro rubro, en la agricultura, vino para que nosotros seamos sustentables y que no alteremos el ecosistema, ¿sí? La siembra directa hace 20 años llegó para hacer un cambio en producción muy grande y hoy estamos en un nuevo desafío en el cual tenemos que trabajar de otra forma para que sigamos produciendo alimentos sin alterar el ecosistema, y una de las formas que tenemos de corroborar eso es la digitalización de nuestros procesos. La digitalización de nuestros procesos principalmente nos permite trazar cada una de las etapas del proceso productivo, y de esa forma que nosotros tenemos que, la que tenemos para demostrar que analizar información y tomar decisiones o generar datos a campo, transformarlos en información y esa información transformarlas en decisiones para los próximos años de las próximas campañas. Entonces, de esta manera, en lo que es la nueva agricultura, empezamos a tener distintos actores, ¿sí? Por un lado, las tecnologías, por otro lado, las personas, las culturas y los procesos, ¿sí? Las tecnologías básicamente son las herramientas que nosotros vamos a tener para generar ese cambio y poder innovar dentro de lo que es el proceso productivo. Las personas somos los actores fundamentales de esto, ¿sí? De los 4 componentes fundamentales que nosotros vemos en esta nueva agricultura, las personas son las que juegan el papel principal. ¿Por qué? Porque somos las que llevamos adelante las decisiones, somos los que tomamos las decisiones y somos los que llevamos esas decisiones a los campos y llevamos adelante las estrategias a cada una de nuestras empresas. La cultura y los procesos no son menos importantes, debido a que tenemos que entender que estamos inmersos en un nuevo desafío, que es producir sin alterar nuestro ecosistema. Entonces, como una metáfora, digamos, nosotros identificamos a la innovación como una mesa, donde las 4 patas de la mesa son las personas, las tecnologías, la cultura y los procesos, donde tenemos que tratar de lograr que las mesas estén niveladas, ¿sí? Igualar estas fuerzas de manera que la innovación sea lo menos traumática posible dentro de mi empresa y que podamos incorporar la tecnología sin ningún tipo de problema y que lo hagamos de manera exitosa. Lo que nosotros no tenemos que hacer es tener las mesas desniveladas, ¿sí? Es importante que avancemos de manera por ahí un poco más lenta, pero con las 4 fuerzas niveladas, para que no suframos ningún tipo de trauma y la innovación sea exitosa, como le decía recién. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en agricultura? Principalmente en nuestro rubro, principalmente nos encontramos con esta situación. Tenemos muy buena tecnología, ¿sí? Principalmente, y por ahí son las personas, o somos las personas las que no estamos preparadas o no conocemos para qué son las tecnologías que estamos adquiriendo, ¿sí? Entonces, el verdadero desafío que nosotros tenemos dentro del rubro de la agricultura principalmente es acortar esta brecha que tenemos entre las tecnologías y las personas. ¿Cómo hacemos eso? A las personas las tenemos que incluir a los equipos de trabajo los tenemos que incluir en nuestro proceso productivo. Tenemos que sentarlas en la mesa a nuestro equipo de trabajo, que sepan cuál es nuestro desafío, que sepan cuáles son nuestros objetivos, que sepan hacia dónde va la empresa. Recién decía en el video que pasaron cuando se presentó Silvia que el desafío de innovar o de liderar el cambio es nuestro bienestar, o algo así de la frase, que la verdad que me gustó mucho. Entonces, ¿cómo es una forma de liderar ese cambio? Es incluir a las personas dentro de este nuevo proceso de producción, ¿sí? Somos las personas las que llevamos adelante este tipo de nuevas tecnologías. Para eso, la mejor manera de llevar adelante la nueva innovación es hacer procesos de mejoras continuas, ¿sí? Como les decía recién, no es que nos vamos a ir de acá y vamos a pensar que vamos a cambiar todo de un día para otro. No, tenemos que cambiar nuestra cultura, tenemos que cambiar nuestra forma de producir y tenemos que empezar a pensar en un proceso de mejora continua,
donde todos los años o cada ciclo de cultivo tenemos que mejorar un poquito para ser un poquito más eficientes, un poquito más sustentables y de esa forma empezar a digitalizar para que nosotros podamos tener cada uno de nuestros procesos digitalizado y de forma trazable. De esta forma nosotros vamos a tener la información necesaria para lo que es, habrán escuchado nombrar en muchas situaciones la huella de carbono, la huella hídrica, el balance de carbono, la degradación de los suelos, la baja fertilidad que estamos teniendo hoy, y eso hace que cada una de estas cosas, o esa nueva agricultura, hace foco a eso principalmente, a que produzcamos de manera sustentable. Para eso, las claves que necesitamos o lo importante que sepa el equipo de trabajo es que, basado básicamente en un método simple que consta de 4 ejes. ¿Sí? En el primero, como le decía recién, a nuestro equipo de trabajo, nosotros como líderes de nuestras empresas, tenemos que plantear a nuestro equipo de trabajo cuál es el horizonte, cuál es el norte de nuestra empresa, hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión, y que nuestro equipo de trabajo esté realmente vinculado y que se sienta parte de esa visión o de ese corazón de la empresa. ¿Para qué? Para que todos vayamos para el mismo lado. Es imprescindible que nuestro equipo de trabajo conozca cuál es la dirección que va a seguir nuestra empresa. De esa manera todos vamos a estar de acuerdo y vamos a tirar para el mismo lado. Dentro de esos objetivos o de ese camino que vamos a seguir, es necesario plantear estrategias, ¿sí? Plantear cuáles son las actividades que tenemos que realizar para llegar a cumplir esos objetivos y se asignan responsables a cada una de esas actividades, de manera que cada objetivo tenga sus actividades y sus responsables para llegar a su cumplimiento. Otra cosa no menos importante es realizar un seguimiento continuo de este camino a seguir, ¿no es cierto?, donde esto permite de esta manera hacer un control simultáneo con la ejecución del plan, y de esa forma nos permite ir mejorando en la misma ejecución del plan, ¿no es cierto? Ir controlando, ir teniendo reuniones periódicas con nuestro equipo de trabajo y de esa forma poder mejorar día a día y en simultáneo con la ejecución del plan. Y por último, un detalle muy importante es la rendición de cuentas, ¿sí? Cada uno de esos responsables de cada una de las actividades es necesario que nos dé un detalle específico de cada una de las actividades que se fueron realizando y de esa forma empezar a pensar a dónde tenemos el cuello de botella para llevar adelante nuestra misión dentro del proceso productivo. Entonces, bueno, un poquito la introducción a lo que le decía de lo que es la nueva agricultura, pensando un poquito en para qué estamos hoy acá, es contar cuál es la tecnología o en realidad estamos presentando dentro de los 4 motivos que decía de la nueva agricultura. En este caso estamos presentando la tecnología que el grupo TecPom está adquiriendo en este momento, una fertilizadora autopropulsada con el kit Altina, donde cuenta con una serie de ventajas con respecto a tecnologías presentes en el mercado, donde, bueno, en esta plaquita lo que trato de resumir son esas 5 o 6 ventajas diferenciales que tenemos y que hacen a un equipo diferente y a un equipo que realmente sea eficiente a la hora de aplicar nuestro fertilizante. El equipo cuenta con un monitor marca Agrotax de Abelardo Cufia, el modelo es AG Fusion, la realidad que es una consola bastante dócil, una consola muy sencilla que es una consola básica, pero que cumple todos los requisitos que hoy necesitamos para empezar a meternos dentro de la nueva agricultura. Cuenta con dosificación fija y dosificación variable y monitoreo de fertilización y siembra pico por pico, debido a que tiene sensores ópticos en cada una de las bajadas de los picos dispersores,
y de esa manera podemos hacer un monitoreo pico por pico de lo que estamos aplicando y de esa forma empezar a meternos ya en el control eficiente de la aplicación de fertilizantes o siembra debido a lo que estemos haciendo en el momento. La tolva es una tolva de 4.200 litros o 4,2 metros cúbicos, totalmente presurizada y con removedor interno. ¿Por qué hago el detalle de la presurización de la tolva y el removedor? Son dos cuestiones que destacan el armado de la tolva a la hora de aplicar mezclas físicas principalmente y mezclas de semillas o una siembra de cultivos de cobertura de multiespecie, debido a que de esta forma la tolva trabaja siempre con la misma presión dentro de la misma y de esta manera evita la formación de estratos de los diferentes pesos específicos que tengan los materiales que estamos aplicando. Entonces, se llegaron a hacer mezclas de semillas de hasta 20 especies para hacer pruebas y la aplicación sigue siendo muy, muy uniforme debido a esta tecnología de presurización de la tolva. Y el removedor lo que realiza, o cuál es la función del removedor, es entregar de manera pareja a cada uno de los paquetes de dosificación, entregar el material de manera pareja para que la dosificación sea siempre uniforme. Además cuenta con una balanza interna donde podemos ir controlando el peso de la mercadería, trocha de 2,62 metros y un despeje de 1,65 metros. Esto es interesante, principalmente lo del despeje, para tener en cuenta los momentos de poder ingresar a los cultivos, ¿sí? El ancho de trabajo es de 30 metros con 18 picos, separados a 1,6 metros cada uno. Y la dosificación cuenta con 2 paquetes de engranajes. La dosificación es Altina, con el modelo es HP, como les decía, con 2 unidades, con los paquetes de engranaje de fertilización y semilla, con distintos tamaños. Esto nos permite poder sembrar o aplicar fertilizantes de granulometría muy pequeña y granulometrías mayores con tamaños de engranajes mayores, ¿no es cierto? El sistema tanto de la dosificación como el mando de turbinas es hidráulico y la altura total del equipo es de 3,80 metros. Entonces, todas estas características que les decía del equipo, que hacen diferente a la hora de compararlo con otras tecnologías presentes en el mercado, hace que tengamos un equipo de muy fácil calibración, una uniformidad excelente en todo el ancho de labor, en todas las pasadas, un equipo muy versátil, un equipo muy simple, un equipo muy sencillo que lo podemos usar durante todo el año y durante todo el ciclo de cultivo. Y el principal motivo o la principal característica que destaca a esta máquina del resto es la eficiencia de aplicación de cualquier tipo de material, y es un poquito con lo que vamos a finalizar esta charla, mostrándole un par de trabajitos con aplicación de distintos fertilizantes, ¿sí? Cuando hablo de calibración, ¿por qué lo destaco como una de las características sobresalientes del equipo? Yo en este caso, en la imagen, yo estoy haciendo un control muy riguroso de los 18 picos, ¿sí? Esto es una característica que me permite que yo en 5 minutos tengo mi equipo calibrado y perfectamente balanceado para que yo pueda hacer una aplicación realmente eficiente como trabaja el equipo, ¿sí? Es importante esto, ¿por qué? Porque yo puedo hacer en muy poco tiempo tener la máquina calibrada a la mañana temprano y a la siesta, debido a los cambios climáticos que puede llegar a ocurrir de estar fresco y con mucha humedad a la mañana temprano y de estar en las condiciones ambientales aplicándolo a la hora de la siesta con baja humedad y alta temperatura, y el peso específico del fertilizante va cambiando. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para eficientizar al máximo el uso de la tecnología y de los insumos? Poder calibrar el equipo sin necesidad de estar perdiendo tiempo, tanto ya sea para el contratista o para el productor, en este caso, que por ahí muchas veces los tiempos no son los que uno quisiera, y siempre tenemos que prestar atención a eso.
Entonces, yo de esta forma, además de poder controlar el equipo durante varias veces durante el día, me evito tener que calibrar el equipo usando una maquinada, pensando en no malgastar el fertilizante de alguna forma o el insumo que estemos aplicando, como les muestro en esta imagen, digamos. ¿Qué pasa? Otras tecnologías presentes en el mercado, es muy engorroso la calibración. Sí, es muy engorroso la calibración, donde tenemos que tener en cuenta la velocidad, donde tenemos que tener en cuenta la apertura de la guillotina, donde tenemos que tener en cuenta la velocidad de platos, el largo de paletas, la inclinación de paletas, la superposición de pasada y demás. Entonces, para evitar, muchas veces he analizado mapas de aplicación como que le estoy mostrando a la derecha, donde utilizaron una maquinada, ¿no es cierto?, para calibrar el equipo y luego en las otras 2 o 3 maquinadas realizaron la aplicación de la dosis correcta. En este caso, la aplicación tenía que ser de 200 kilos, como muestran las referencias en la dosis a aplicar, y la primera maquinada fue de 150 kilos, ¿sí?, hasta que lograron la estabilización y la calibración del equipo. Esto no quiere decir que todos los contratistas sean iguales, ¿no es cierto? Esto depende mucho de la ética de cada uno de los contratistas. Pero ¿qué pasa? Al ser tan engorroso la calibración del equipo, muchas veces se toma como que un fertilizante nitrogenado con un fosforado tienen el mismo peso específico y es donde empiezan los problemas de la mala calibración. Con el kit de dosificación Altinam, esto directamente se descarta y en poco tiempo tenemos la máquina calibrada para hacer un trabajo como corresponde y de manera muy eficiente. La uniformidad de aplicación en todo el ancho de trabajo, otra característica importantísima que destaca a este tipo de tecnologías. Yo en cada pasada del equipo tengo una uniformidad de aplicación espectacular, donde es indispensable tener, como ven en la tablita de la derecha, ¿sí?, cuando yo tengo un porcentaje de variación mayor o más o menos a 5%, es donde yo tengo que empezar a prestar atención, ¿sí? En este caso, el trabajo que yo realicé, me encontré con un porcentaje de variación promedio del 3,5%, ¿sí? En eso es donde nosotros tenemos que prestar mucha atención. Cuando el equipo tiene mayor al 5% de porcentaje de variación es porque algún problema estamos teniendo. El equipo tiene una uniformidad de aplicación en todo el ancho de labor menor al 5%, ¿sí? O una eficiencia de aplicación mayor al 95%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en cada una de las pasadas de nuestra fertilizadora, el porcentaje de aplicación que va a aplicar respecto a lo que nosotros le dijimos en el monitor va a ser mayor al 95%. Y eso nos evita este tipo de trabajos donde les quería mostrar justamente por eso, digamos, donde en la aplicación de la izquierda es una fertilización nitrogenada en un cultivo de trigo, donde el solapamiento de la pasada, ¿sí?, el solapamiento de la pasada es mayor al que debería haber sido y tenemos una zona central donde nos queda con menos fertilizante y una zona en cada una de las orillas con el doble de fertilizante que debería haber tenido. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso se usó un 20% más de fertilizante del que se debería haber usado. Empezamos a notar que le empezamos a poner un poco de números a ese tipo de cosas y vemos que empieza a impactar de lleno en nuestra rentabilidad, en nuestro presupuesto y además en la eficiencia del uso de insumos. ¿Sí? No es lo mismo aplicar 100 kilos de un fertilizante nitrogenado que aplicar 200 kilos de fertilizante nitrogenado y en una superficie bastante importante como están viendo en la foto. En la foto de la izquierda, perdón. En la foto de la derecha es una siembra de cultivo de cobertura sobre un rastrojo de maíz que también se hizo con una máquina, con una tecnología diferente a la que estamos mostrando. ¿Y qué pasó? En este caso, lo inverso a lo que muestro en la imagen de la izquierda. En este caso, el ancho de pasada era mayor al que llegaba la semilla, ¿sí?, por peso específico de la semilla, donde es muy liviana, no llegaba a cubrir, no llegaba a solapar cada una de las pasadas y tenemos estos problemas que
dejamos una franja sin cubrir de punta a punta. Entonces podemos tener estos dos problemas, ¿sí? Con otras tecnologías disponibles. Con la tecnología que incorpora el equipo de TechPon, es imposible que esto suceda, salvo que el maquinista vaya por cualquier lado o que en algún descuido no vaya por la línea del guía, de la guía satelital. Y si llegamos a tener piloto automático, ¿no es cierto? Con esto realmente lo evitamos en un 100%. Entonces, por eso la destaco a la uniformidad de aplicación en todo el ancho de labor, porque evitamos este tipo de trabajos y con una eficiencia mayor al 95%. Otra de las características interesantes que tiene el equipo es la versatilidad, donde yo como productor puedo contar con el equipo en todo mi ciclo de cultivo, acompañándome durante todo el año, donde podemos hacer una aplicación de altas dosis de enmiendas, como muestro en esta imagen, que en este caso se está aplicando 600 kilogramos por hectárea de yeso en polvo, de yeso agrícola en polvo, ¿sí? Y dentro de toda esa gama nos vamos a 3 kilogramos por hectárea de cebo para bicho bolita, donde, bueno, es imposible capturar una imagen saliendo el material, porque se imaginan 3 kilogramos por hectárea, es prácticamente muy baja la cantidad de material que sale por los dispersores. Entonces, dentro de esa gama de posibilidades, lo que se imaginen, las dosis que se imaginen y de la forma que se imaginen aplicar, lo podemos hacer desde 3 kilogramos hasta 650, creo que es la dosis máxima que podemos aplicar, ¿sí? Entonces, ahí es cuando destaco la versatilidad del equipo, que se puede adaptar a cualquier situación y a cualquier tipo de dosificaciones. Y en este caso, una imagen donde les quiero mostrar hasta qué altura de maíz podemos llegar a entrar. En este caso estamos haciendo una siembra de cultivo de servicio. La altura de la planta en ese momento era de 2,50 metros. Esa foto la tomé parado en un poste, me subí al alambrado parado en un poste para poder tomar la imagen y que se viera la máquina. Realmente parado en el suelo no era imposible ver la máquina hasta que llegara a la cabecera. Y bueno, un poquito quiero mostrarle eso, digamos. Entonces, tenemos una gama de aplicación de 3 kilogramos hasta 600 kilogramos y una posibilidad de poder ingresar al lote, aún así, después de la floración, ¿sí? Ya metiéndonos un poquito más en lo que es los trabajos de cultivos, de siembra de cultivos, en este caso estamos trabajando sobre siembras de cultivos de renta, como en el caso del trigo o verdeos de invierno, donde le traigo un trabajito que se hizo el año pasado, ¿sí? Donde, bueno, este año prácticamente no se pudo realizar este tipo de siembras debido a la falta de agua. Entonces, hicimos una siembra de 100 kilogramos por hectárea de trigo, siempre la semilla curada como tiene que ser, como si fuera a hacer una siembra convencional. Se sembró esto el 29 de abril. ¿Por qué tan temprano? Porque tenemos que tener en cuenta que la siembra al vuelo, principalmente en lo que son los meses de invierno, tenemos un atraso de 20-25 días respecto a una siembra convencional, ¿sí? Entonces, si yo tengo pensado planificado una siembra entre el 20 y el 30 de mayo, por decirles, tengo que pensar que una siembra al vuelo la tengo que hacer entre 20 y 25 días antes de lo que haría con una siembra convencional. Como vemos, la eficiencia de aplicación del equipo en el mapita de la izquierda, donde la referencia me da que el color verde es una siembra entre 95 y 105 kilos, que esto es lo que yo le decía recién, ¿sí? La eficiencia de aplicación más o menos 5%, ¿sí? Y vemos cómo se comporta de manera perfecta la uniformidad de aplicación en todo el lote.
Donde vemos que empiezan los problemas de subaplicación o sobreaplicación, principalmente en las cabeceras o en las borduras de los lotes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el equipo en las vueltas, las turbinas pierden revoluciones, y hasta que el equipo vuelva a estabilizar el sistema de aire por el cual dosifica, generamos esa diferencia de presiones dentro del sistema de conducción de viento y generan esas sobreaplicaciones o subaplicación, y de ahí viene un poco la diferencia. Como ven en la imagen, ¿sí? Como ven en la imagen, tenemos siempre en las vueltas o en la cabecera donde tenemos este tipo de problemas. Y en el informe de la derecha le muestro cuáles fueron los resultados que se obtuvieron, ¿sí? Un rinde promedio de 3.600 kilos. En este caso, bueno, es una ambientación y la idea de mostrarle, ¿no es cierto?, cómo se comporta el cultivo en cada uno de esos ambientes, con un rinde promedio de 3.600 kilos, donde la media del año fue muy similar a lo que se obtuvo con una siembra al vuelo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si bien estamos investigando, si bien todavía no es para largarse a sembrar y hacer cosas para asesorar este tipo de técnicas de siembra, le quería mostrar que estamos trabajando, que tenemos algo de experiencia en esto y con resultados, la verdad que muy, muy satisfactorios, ¿sí? En este caso le muestro lo que es una siembra de un ensayo de 3 parcelas de distintas mezclas de cultivo de servicios, más allá de los objetivos que se buscan en el ensayo, ¿no es cierto? La idea era mostrarle esto, que es un poquito lo que le decía recién, ¿sí? Las distintas mezclas que se van haciendo dentro de la tolva y con una siembra realmente bien uniforme, sin que se generen estratificaciones dentro de la tolva por diferentes pesos específicos de semillas, por diferentes tamaños de las semillas, y al trabajar siempre presurizada, la tolva me evita que se me generen este tipo de estratos dentro de la tolva, y la siembra o la aplicación de mezclas físicas, ¿no es cierto?, siempre sea de manera uniforme y en las proporciones en las cuales ha sido mezclada. ¿Qué me va a determinar que la siembra o la aplicación de fertilizantes de mezclas físicas sea de manera exitosa? La mezcla, ¿sí? Si yo mezclo de manera perfecta, de manera bien uniforme, la siembra y la aplicación del fertilizante va a ser perfectamente uniforme. En este caso le muestro lo que es en imagen, en lo que le estaba comentando, una siembra de radish, triticale y vicia, ¿no es cierto?, donde vemos la uniformidad de aplicación y cómo vemos una perfecta proporción de cada una de las semillas que se mezclaron, y cómo llegamos a obtener una siembra bien uniforme, ¿sí? En este caso, bueno, una siembra de centeno en las imágenes de la derecha y siembra de avena ya en un maíz bien ya avanzado, cómo se ve la uniformidad de aplicación, evitando siempre el efecto de balística, ¿no es cierto? El efecto balística que generan otro tipo de tecnología que hay en el mercado, porque lo que le llaman el efecto balística es cuando le pegan a la semilla con las paletas el efecto de segregación balística. Esto se evita. El efecto sombreado de una planta para los surcos, digamos, también se evita, porque siempre esto va aplicando con los dispersores y los dosificadores en altura, entonces la dispersión siempre es pareja, y en este caso, no menor para destacar, ¿no es cierto?, es que este tipo de cosas las podemos realizar con vientos. Yo apliqué hasta 25, 30 kilómetros de viento y no se altera la uniformidad de aplicación, se mantiene la uniformidad de aplicación, ¿sí? Entonces no es un detalle menor, es decir, evitamos el golpeo de la semilla, evitamos el efecto del sombreado de la planta, la segregación balística por diferencia de peso específico de cada una de las semillas, y tenemos la uniformidad de aplicación con el tema de la velocidad del viento, ¿sí? Ya para ir metiéndonos en la parte final y hablando ya de lo que por ahí más nos interesa, es la eficiencia de aplicación de fertilizantes.
En este caso le traigo un trabajito donde es una aplicación variable de yeso en polvo con dosis de 200 y 500 kilos en la parte de alta y baja productividad respectivamente, donde vemos en la imagen de la izquierda, el mapita de la izquierda es la prescripción variable que se le cargó al equipo, y el mapita de la derecha es el mapa de aplicación del equipo, ¿sí? Entonces, con dosis de 200 y 500 kilos, en la parte de alta y baja productividad respectivamente, como le decía, con una eficiencia de aplicación del 93% en la zona en los ambientes de 200 kilos y del 94% en la zona de 500 kilos. ¿Por qué le muestro este trabajo con yeso en polvo? Porque le quiero destacar el excelente comportamiento que tiene la máquina con fertilizantes aún de baja calidad. ¿Sí? No quiere decir que el yeso sea malo, sino que al ser un fertilizante o una enmienda en polvo, es difícil el manipuleo, es difícil que la mercadería corra dentro de la tolva. Entonces, con el sistema de dosificación eficiente, donde cada uno de los picos tira entre el 95 y el 100% de eficiencia, con los removedores que entregan la mercadería pareja a cada uno de ese paquete de dosificación, y con la tolva presurizada ejerciendo presión sobre el material, siempre se entrega de manera parejo y no genera el efecto de que me hace casa adentro de la tolva y en parte me tira más o en parte me tira menos. Entonces, por eso es que le quiero destacar el trabajo que hace el equipo con este tipo de fertilizantes, por ahí con bastantes dificultades a la hora del manipuleo, ¿sí? Vemos que, como les decía, con una eficiencia por encima del 90%, la cual es totalmente aceptable a la hora de realizar trabajos con este tipo de materiales, ¿sí? Este trabajito que le muestro ahora es una aplicación de fertilizante nitrogenado en un cultivo de maíz, también en una fertilización variable, donde en el mapa de la izquierda nuevamente tenemos el mapita de prescripción con una franja de suficiencia, que es el color rojo, de 300 kilogramos por hectárea, una franja lila, que es una franja de dosis cero para evaluar cuál es la respuesta de las distintas densidades de siembra, y los tres ambientes definidos dentro del lote de baja con el azul, de media con el verdecito y de alta productividad con el color naranja, con 100, 150 y 200 kilos respectivamente en cada uno de los ambientes. En este caso vemos que el comportamiento del equipo tiene una eficiencia de aplicación un poco menor, ¿sí? Eso principalmente sucede, o cómo llegamos a concluir el porqué de esta eficiencia por debajo del 90%. Si ven en el grafiquito de arriba, vemos que la aplicación se hizo en alrededor de 15 kilómetros por hora en todo el lote. Entonces, y vemos que la desuniformidad de aplicación no varió con la velocidad. Vemos que las tres, tanto las barras amarillas, que son subaplicaciones, las barras rojas, que son sobreaplicaciones, y las barras verdes, que son la aplicación aceptable, no variaron con la velocidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos de eso? Si ven en el mapita de prescripción, vemos que tenemos ambientes, principalmente el de media productividad, que son el de 50 kilos, que es por ahí el de menor eficiencia, ¿sí? De 78%, es debido a que la máquina, cuando viene trabajando a 15 kilómetros por hora, es tan pequeño el ambiente que hasta que estabilizó el sistema de dosificación, ya llegamos de nuevo al próximo ambiente y tiene que volver a cambiar. Entonces, la diferencia de dosis viene principalmente por ahí, por diferencias principalmente en los ambientes, ¿sí? Asimismo, tenemos una aplicación promedio arriba del 85%, que es totalmente aceptable, y esto, como ven en el mapita de aplicación, sin perder la uniformidad de aplicación, y aplican exactamente las mismas conclusiones que hablábamos recién con el tema de la siembra de los cultivos de cobertura. La uniformidad de aplicación se mantiene en todo el ancho de la obra, independientemente de las condiciones climáticas, ¿sí? Hay videos de gente
que han subido a redes sociales o a aplicaciones que la han hecho con 35, 40 kilómetros de viento y la máquina sigue aplicando de manera uniforme. Obviamente que no es lo aconsejable, ¿sí? No es que le quiera decir con esto que tienen que aplicar con un ciclón de viento, pero el comportamiento del equipo es muy versátil, es muy variable, entonces ante esas situaciones siempre podemos trabajar en condiciones climáticas por ahí adversas cuando el tiempo, ¿no es cierto?, nos está apretando, que es muy normal que suceda en el rubro en el cual nosotros nos estamos manejando. Entonces, resumiendo un poquito, todo lo que veníamos hablando, y ya para ir terminando, cambiar la manera de producir depende de nosotros. Tenemos que entender que somos productores de alimentos y no somos simplemente productores agropecuarios. Depende de nosotros cómo vamos a producir esos alimentos, pensando principalmente en no alterar el ecosistema y no agotar nuestro principal recurso, que es el suelo. Tenemos las tecnologías disponibles para hacerlo, como le estuvimos presentando en estas 15, 20 diapositivas, ¿sí? Depende de nosotros, ¿no es cierto? Depende de nosotros cómo vamos a encarar este nuevo proceso productivo. Tenemos que adelantarlos a los nuevos paradigmas. No falta mucho para que el mundo empiece a demandar toda la digitalización y toda la trazabilidad de nuestros procesos productivos. Con esta tecnología que incorpora TechPon, es posible que empecemos a dar ese paso. Depende de nosotros simplemente para que empecemos a entrar a esta nueva agricultura. Es importante que incluyamos a las personas dentro del proceso productivo. La aptitud colaborativa, la inteligencia colectiva es la que nos va a determinar el éxito en el siglo XXI. ¿Sí? Hay muchas empresas que han sido exitosas en el siglo XX, pero que si no cambian su verticalidad y no le dan lugar a las personas y la inteligencia colectiva, vinieron a fracasar en el siglo XXI. ¿Sí? Es importante que le demos mucha participación a las personas, que cambiemos nuestra forma de producir, que cambiemos nuestra cultura, nuestros procesos, y que seamos realmente sustentables a la hora de producir alimentos con el menor impacto ambiental posible. ¿Sí? Todo esto se traduce en un menor costo, en una mayor producción y en como resultado, una mejor rentabilidad dentro de nuestra empresa. Entonces, resumiendo cuáles son los trabajos que podemos realizar con nuestra máquina, ¿sí? Desde aplicación de cebo para bicho bolita, siembras de cultivos de cobertura de todo tamaño, de toda especie, cualquiera sea el peso, cualquiera sea la mezcla que nosotros queremos realizar, lo hacemos de manera eficiente en todo el ancho de labor. Tengamos en cuenta que no boleamos el fertilizante, sino que lo aplicamos con esta tecnología a altas dosis, seguimos manteniendo la uniformidad de aplicación y una mayor eficiencia, y sobre todo tengamos en cuenta que con la incorporación de esta tecnología, la gente de TechPon hace que tu inversión rinda con una fertilización uniforme. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Primero agradecerles por el tiempo que se dedica a escuchar la presentación de TechPon, la nueva unidad de negocio del Grupo Agroempresa, que nació con el objetivo de mejorar la eficiencia y la eficacia en la tecnología de procesos de manera inteligente y simple para la agricultura del futuro, apuntando a ser uno de los principales actores o protagonistas en el sistema productivo actual. Para ello, esta empresa incorporará servicios tecnológicos de distinta índole, aplicado a mejorar la rentabilidad del productor agropecuario. Esta nueva unidad de negocio surgió de la necesidad que tenía la empresa de integrar el servicio de aplicación en la comercialización de insumos. El nacimiento de TechPon se produjo en un contexto totalmente anormal y de mucha incertidumbre. A pesar de ello, el equipo del Grupo Agroempresa quiere seguir apostando al crecimiento, plasmando con hechos las necesidades de sus clientes. Inicialmente, esta unidad de negocio brindará los servicios de aplicación con una innovadora máquina de fertilizantes que aplica tecnología de nutrientes a los cultivos en forma balanceada y equilibrada, siendo a su vez sustentable con la tierra y el medio ambiente.
además de darnos la versatilidad de poder aplicar sembrar, cultivos de servicios y aplicar cebos de una manera muy precisa. Siguiente. Bueno, hablando de lleno de las condiciones comerciales que TechPon va a tener, siguiente, se nos plantea una serie de preguntas. Siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué elegir TechPon? Para integrar en un solo servicio todo lo que el productor necesita, con asesoramiento integral y garantía global, que 37 años de historia empresarial lo avalan, con una fuerte vocación del servicio. Porque es más simple, porque es más cómodo, porque queremos una transacción ganar-ganar, que cree relaciones sustentables en el tiempo con los clientes con el fin de hacer más atractivo nuestra propuesta y experiencia para que el productor siga eligiéndonos. Siguiente. Bueno, ¿dónde vamos a ofrecer nuestro servicio? Principalmente nos desarrollaremos o brindaremos nuestros servicios en el centro y el norte de la provincia de Córdoba, principalmente en las zonas que abarcan las sucursales de La Puerta, Río Primero, Santiago Temple, Zacanta y Sinzacate. La Dormida. Siguiente. Bueno, ¿cómo? Nuestros ejecutivos comerciales ofrecerán los distintos productos, fertilizantes sólidos, en mezclas físicas y químicas, cebos para el control de bicho bolita, babosas y caracoles, semillas para cultivo de servicio, en donde somos proveedores por excelencia para todo el país. Ya aplicados a campo y con un amplio abanico de condiciones comerciales que realmente son muy ventajosas para nuestros clientes. Nuestra amplia capacidad de negocio nos permite poder contar con un gran conjunto de condiciones comerciales, como lo que son cheques, tarjetas rurales, canje grano, para el pago del servicio, aportando una versatilidad y mejorando nuestra propuesta de valor en el negocio. En primera instancia, nuestro equipo operativo estará integrado por un maquinista y un directivo de operaciones a campo. Le vamos a pasar un videito siguiente, en donde vamos a ver la máquina aplicando fertilizante. Perfecto. Un poco para reforzar la idea de Diego en la uniformidad y las características de la máquina. Siguiente. ¿Cuánto? Bueno, muy importante. Costos. El servicio de aplicación de fertilizantes sólidos tiene precios que van a variar de acuerdo al volumen y superficie a aplicar. Vamos a tomar como variable o como límite 200 kilogramos y más de 200 kilogramos. Además, vamos a tener promociones por pack de fertilizantes, semillas o cebos ya aplicados. Durante el mes de noviembre vamos a tener importantes descuentos, ya que va a ser el mes de lanzamiento. Cada cotización se va a ver puntualmente, caso por caso. Cada comercial se van a poder acercar a cada sucursal y cada comercial le pasará la cotización. Siguiente. Bueno, como les decía, los invitamos a consultar sin cargo a nuestros ejecutivos comerciales que están especialmente capacitados para asesorarlos. También le dejo mis datos por cualquier consulta puntual. Espero que puedan experimentar a TechPon, que sean pioneros o que nos acompañen en este desafío de ser pioneros en el norte de Córdoba en la tecnología de aplicación. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Rodrigo Falcone, como dijo Ana. Soy ingeniero agrónomo. Resido en la zona central del país y bueno, me desempeño en la empresa Profertil, en la cual estoy como en el
Departamento de Analista, Investigación, Desarrollo y Marketing. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todo el grupo Agroempresa, en especial a Fabián, a Ana, a Alcides. ¿Por qué? Porque a pesar de participar en esta capacitación o charla, ellos están siempre dispuestos a darle valor a estas tecnologías y siempre convocándonos para poder participar juntos. Y en segunda instancia, felicitarlos también por esta nueva unidad de negocios llamada TechPon. Yo creo que sin lugar a dudas esto viene a cerrar un poco el ciclo del fertilizante, donde el productor, donde TechPon le va a poder brindar a sus clientes, a sus productores y amigos un servicio más completo, desde la compra de fertilizante, desde hacer un diagnóstico y ya poder también dar un producto, un fertilizante aplicado y no ir y dejarlo en la esquina del lote, ¿no es cierto? Bueno, para empezar un poquito con el tema que me toca hablar a mí, bueno, vimos que Diego ya habló sobre el funcionamiento de la máquina, Fabián nos habló un poco sobre la parte comercial. Lo que le quiero comentar un poco yo es sobre el producto, es sobre la otra pata que le falta a este sistema integrado, ¿no? Para eso, un poquito la hoja de ruta, que vamos a ir desde algo más general, algo más nacional, y vamos a ir de a poco entrando en lo que es la zona de Córdoba, y más precisamente la zona centro-norte de Córdoba, que es donde este servicio se va a desarrollar, vamos a empezar a hablar un poco del mercado de fertilizantes nacional, lo vamos a dividir un poco por grupo, por fuente, y vamos también a ver un poco cómo viene el año 2020 con el consumo y qué es lo que se espera también hacia finales de esta campaña. Después, ingresando un poco ya en cómo estamos fertilizando en la zona de Córdoba, vamos a empezar a hablar un poco sobre los muestreos de suelo, vamos a hablar sobre nutrientes principales como lo son el nitrógeno y el fósforo, y vamos a hablar un poco sobre el balance de estos nutrientes que tenemos en esa zona. Ya para pasar un poquito a algunos números, algunas relaciones de precio-producto, vamos a ver un poco la relación que hay hoy en día en el mes de octubre de maíz urea o maíz MAP, y si la frutilla del postre va a ser hablar de un producto especial que tenemos nosotros, que es el N-Total Plus, donde tenemos una mayor eficiencia en la utilización del nitrógeno y, como recalcaba Diego también en su presentación, le estamos agregando un plus a el cuidado del medio ambiente. Fíjense, para comenzar, este es el mercado de fertilizantes que se manejó la campaña pasada, 2019. Vemos en el eje de las X los años y en el eje de la Y vemos los millones de toneladas que se han usado. Vemos como, si bien hay altibajos que podemos ver, ¿no es cierto?, o sea, subidas y bajadas sobre el consumo, vemos que la tendencia es siempre a tratar de ir utilizando o consumiendo más fertilizantes. Vemos cómo en los últimos 15, 20 años, en el 2015 hubo un punto mínimo donde se usó la menor cantidad de fertilizante, con alrededor de 2.4 millones de toneladas. Luego ahí hubo una serie de cambios de política donde se privilegió un poco a lo que son las gramíneas, tanto el maíz como el trigo, y fíjense cómo ya al año siguiente, 2016, ya se aumentaron en 1 millón de toneladas el consumo de fertilizantes a nivel nacional. Desde ese año hasta la actualidad, hasta la campaña pasada, fíjense cómo viene elevándose el consumo, hasta que en el año pasado, la campaña pasada, llegó a alrededor de 4.7 millones de toneladas de fertilizante usados. Si este 4.6, 4.7 lo podemos dividir en los grupos que son, si son fertilizantes nitrogenados, fertilizantes fosfatados, azufrados, en sus distintos grupos, vemos cómo de ese total, alrededor de un 65% son fertilizantes nitrogenados, alrededor de un 35% son los fertilizantes fosfatados o los fertilizantes arrancadores que le llamamos, y solamente el 5% se lleva a la otra torta de la parte, que son
ahí adentro están todos los fertilizantes azufrados, potásicos, zinc y micronutrientes. Pero cabe destacar que de la campaña 2019 a la campaña 2018 tenemos una variación positiva de casi un 9% de consumo de fertilizante. Y si a su vez ese 4.7 millones de consumo total lo dividimos por fuentes, es decir, por producto comercial, fíjense cómo en verde yo marco todo lo que son los fertilizantes nitrogenados, en naranja los fertilizantes fosfatados. Fíjense en verde cómo la urea es por lejos el fertilizante más utilizado a nivel nacional, seguido por una tercera parte ya un fertilizante líquido como es el GUAM. Y en los fertilizantes arrancadores o fosfatados, fíjense cómo también el que mayor uso tiene con casi 1 millón de toneladas es el MAP. Con esto quiero mostrarles que la tendencia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es a usar productos sólidos, como lo son estos dos productos, y productos concentrados. Productos que tengan una concentración alta de nutrientes. Eso juega un papel muy, muy importante y más hoy en día con todo lo que tiene que ver el tema del costo operativo, costo de logística. ¿Por qué? Porque con menos productos estamos tirando la misma cantidad de nutrientes. Fíjense, y bueno, ¿qué estamos esperando un poco para este 2020? Fíjense ahí, estoy comparando un poco 2019 con una estimación que estamos haciendo, que se hizo el mes pasado, es bastante actual, y estamos viendo que si bien la superficie sembrada de cultivos extensivos va a rondar otra vez las 35 millones de hectáreas, vemos cómo el consumo de fertilizante o el estimado de fertilizante para esta campaña viene bastante de la mano o bastante similar al año pasado. Se está dando una breve, en nuestros pronósticos, una breve variación que puede llegar a más o menos un 4 o un 5% mayor de uso de fertilizante en la campaña actual que en la campaña anterior. Así que esta yo creo que es una buena noticia. Un poquito entrando ya a lo que es el muestreo de suelo. El muestreo de suelo para nosotros en Profértil y para todo lo que es la fertilización tiene que ser el puntapié inicial para cualquier productor o cualquier técnico que quiera hacer un buen diagnóstico. Sin un muestreo de suelo, sin saber lo que tenemos realmente como nutrientes, no vamos a poder hacer un buen diagnóstico. Y fíjense qué pasó en la campaña 18-19. Vemos cómo en los distintos cultivos, vemos cómo el porcentaje de productores que realizan esta práctica. Fíjense cómo en cultivos donde básicamente gramínea y donde el productor necesita una mayor inversión, ya sea en fertilizantes y mayor inversión económica, fíjense cómo el porcentaje de productores que hacen análisis de suelo es mayor. Y fíjense cómo de la campaña 18-19 a la 17-18 aumentó en algunos cultivos considerablemente. Fíjense, maíz, por ejemplo, que es el cultivo que se está por sembrar, de un 20% llegó a un 27% en la campaña pasada. Si bien cabe recalcar que esto es bueno de que estén aumentando el porcentaje de productores que hacen análisis de suelo, estos números siguen siendo realmente muy bajos, ¿no? Hay que hacer hincapié en esta tecnología. Fíjense, empezando a hablar un poco sobre la fertilización nitrogenada, o sea, todo lo que es nitrógeno, en las últimas campañas y en los distintos cultivos. Fíjense cómo en maíz, vamos a agarrar como ejemplo el maíz, que es el cultivo que se nos aproxima. Fíjense cómo de a poquito también está aumentando y en la campaña 2018-2019 llegó a alrededor de una dosis de 62 kilos de nitrógeno por hectárea aplicada, ¿no es cierto? Eso es un promedio a nivel nacional. Ahora, si entramos en la zona ya que nos incumbe ahora, que es la zona centro-norte de Córdoba, vemos cómo ese promedio nacional tiende un poquito a la baja, ¿no es cierto? Ronda alrededor de los 53 kilos de nitrógeno por hectárea aplicada. Esto siempre hablando de la campaña 18-19, pero fíjense, gracias a Dios,
¿qué pasó en la campaña anterior, en la 19-20? Pasó que de esos 53 pasó a un promedio en la provincia de Córdoba de 65 kilos de N por hectárea. Creo que tuvo un crecimiento bastante bueno, bastante considerable, ¿no? El mismo razonamiento lo vamos a hacer con fósforo, que es el segundo nutriente con mayor importancia. Vemos cómo lo mismo en maíz en la última campaña también viene aumentando, llegando a 15 kilos de fósforo elemento por hectárea aplicada, pero vemos cómo esto se diferencia un poco de lo que es la fertilización nitrogenada y todo lo que es fósforo tiende a estar más o menos estable en las distintas campañas. Y hasta en algunas campañas no es que se mantenga estable, sino que disminuyó en algunas campañas y en algunos cultivos. Entrando a la zona de Córdoba, a la región centro-norte, vemos cómo ese 15% que se maneja a nivel nacional como promedio se retrasa un poquito, estamos en 12%, pero la campaña pasada también, al igual que pasó con el nitrógeno, también aumentó en 4 puntos, llegando a 16 kilos de fósforo promedio. Recordemos que esto es fósforo elemento. Si lo queremos transformar rápidamente en un producto comercial como el MAP o el DAP, hay que multiplicarlo por 5 y estamos hablando de un promedio en la provincia de Córdoba de alrededor de 75-80 kilos de arrancadores o de MAP o DAP por hectárea, ¿no? Ahora, entrando bien de lleno en la provincia de Córdoba, vamos a hablar un poco y ver dónde, cómo y con qué estamos fertilizando, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde estamos fertilizando? Fíjense el mapita, cómo vemos que del centro, o sea, la parte centro-norte de Córdoba es donde los cultivos se están fertilizando menos. Podemos apreciar como el color oscuro, donde está más hacia el sur y hacia el este, casi el 100% del maíz que se fertiliza, del maíz que se siembra, se fertiliza. En cambio, en centro-norte de la provincia de Córdoba, no todas las hectáreas que se siembran con maíz se fertilizan. Ahora, los que fertilizan, ¿cómo lo hacen? Es decir, ¿con qué tecnología lo hacen? Bueno, la campaña pasada, fíjense cómo el 36% de los productores que fertilizaron lo hicieron solamente a la siembra. O sea, sembraron, aplicaron el fertilizante junto a la siembra y no se tocó más el cultivo, o sea, no se fertilizó más. El 40% optó por dividir la dosis, es decir, poner un poco de fertilizante a la siembra y hacer una refertilización en los estadios B6, B7. Vemos como el 14% solamente hizo una fertilización cuando el cultivo ya estaba emergido en B6, B7, y el 10% directamente no fertilizó. Y esta forma de fertilizar, ¿con qué productos se están fertilizando? ¿Qué productos comerciales, diríamos, están eligiendo? Bueno, dividamos las dos estrategias, ¿no? El que lo utiliza a la siembra, el fertilizante nitrogenado más utilizado es urea, y dentro de los fertilizantes fosfatados o arrancadores, los que más se están utilizando son el fosfato monamónico, el fosfato diamónico y algunas mezclas químicas que contienen un poquito de nitrógeno, un poquito de fósforo, azufre y algo de zinc también. Y los que eligen hacerlo solamente en B6, B7 o hacer una fertilización dividida, están eligiendo, están volcando más por fertilizantes líquidos, como pueden ser el guan o el guan más tiosulfato, pero también están con un auge, se están usando cada vez más fertilizantes sólidos, como pueden ser el nitrato de amonio calcáreo y las ureas estabilizadas, que ahora vamos a pasar a hablar un poco de ellos. Antes de ello, vamos a pasar a hablar un poquito sobre el balance de nutrientes que tenemos. ¿Qué es el balance de nutrientes? Es decir, cuánto de lo nutriente que se nos va con la cosecha, con los granos, estamos aportando con el fertilizante. Y vemos cómo en la campaña 18-19, si agrupamos los 3 nutrientes más importantes, que son el nitrógeno, fósforo y el azufre, vemos cómo no se llegó a reponer ni la mitad de lo que se fueron con los granos.
solamente se repuso un 46% de los fertilizantes que se fueron con los granos. Eso es promedio a nivel nacional, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en Córdoba? Bueno, en el centro norte de Córdoba estamos un poquito, si bien con la fertilización nitrogenada y fosfatada estábamos un poquito mejor que lo nacional, acá estamos un poquito peor, diríamos. Estamos reponiendo solo una cuarta parte de lo que se está yendo con los granos, solamente un 25%. Pero en la campaña 2019-2020, la campaña anterior, fíjense cómo la reposición de nutriente en la barrita amarilla llegó a un 30%, y la fertilización con fósforo llegó a un 35%. A veces, si pueden ver ese 46 o ese 25% que agrupa el nitrógeno, el fósforo y el azufre, eso también tiene que ver mucho porque el azufre es uno de los nutrientes que menor se repone en el suelo. Por eso es que a lo mejor baja tanto el porcentaje ese, ¿no? Un poquito hablar de los números que estamos manejando hoy en día con respecto al precio del maíz, el precio del fertilizante. Veamos cómo en este gráfico les voy a mostrar lo que es la relación que nosotros llamamos insumo-producto. Es decir, ¿cuánto maíz el productor necesita hoy para comprar tantos kilos de urea, por ejemplo? Y fíjense cómo en las barras azules tenemos el promedio de los últimos 4 años, donde en el mes de octubre ronda alrededor de los 2.8 esa relación. Y en las campañas pasadas están un poquito, esa relación está un poquito más elevada que la que estamos hoy en día. Fíjense que hoy en día estamos alrededor de 2.6, parándola con la del año pasado, que estábamos alrededor de 2.8. Esto es una buena noticia, o sea, necesitamos menos maíz para comprar el fertilizante. Y si hacemos lo mismo comparando el maíz con el MAP, que es otro de los fertilizantes, o sea, el fertilizante fosfatado más utilizado, también estamos en una relación favorable, diría yo, y mucho mejor que el promedio de los 4 años y que las 2 campañas pasadas. Estamos alrededor de ronda los 3.2 esa relación, o sea, vamos a necesitar 3.2 kilos de maíz para comprar 1 kilo de MAP. Si nos ponemos a hablar, si sacamos una conclusión de estas relaciones precios, precio maíz, precio fertilizantes, estamos bien posicionados como para poder hacer una buena fertilización desde ese punto de vista, ¿no? Y ahora sí, pasemos a hablar un poco del N-Total Plus. El N-Total Plus, como pongo en el subtítulo, nos va a permitir un mayor uso, una mayor eficiencia en el uso del nitrógeno, pero aparte nos va a traer esto que comentaba Diego. Vamos a poder producir un poco más sustentable y cuidando el medio ambiente. Ahora, antes de hablar de este N-Total Plus, vamos a empezar a hablar por algo que en Córdoba se conoce bien y que el gobierno está trabajando muy bien, que es las buenas prácticas agrícolas. Y dentro de las buenas prácticas agrícolas, si hablamos de fertilización, hablamos de las mejores prácticas de manejo, estas 4 R, que son la dosis, el momento, la forma y la fuente. Estos 4 requisitos son claves para hacer una correcta fertilización, y ahí en las 4 patas o en las 4 R que le muestro, solamente les quiero comentar cómo trabaja Profértil con estos temas. Si hablamos de la dosis, bueno, tenemos eventos donde hacemos junto con los distribuidores llamados Prosuelos, participamos en convenios junto con instituciones como el CREA y como el INTA para hacer todo lo que son simuladores de fertilización llamados trigueros y maiceros. Si hablamos dentro del momento y la forma, bueno, hablamos de todos los eventos que son meeting o meet de aplicación. Les confieso que este evento, cuando lo hablamos con Fabián, con Alcides en su momento, con Ana, era tratar de hacerlo de manera presencial. Se iba a llamar un meet de aplicación donde trabajamos a la mañana en gabinete, en forma teórica, hablamos sobre los fertilizantes, y a la tarde mostramos un poco cómo es el funcionamiento de la máquina y hacemos una dinámica a campo. Bueno, lamentablemente esta pandemia, este COVID no nos dejó, pero bueno, eso es una de las mejores prácticas de manejo con las que nosotros trabajamos para
eficientizar la forma de aplicar el fertilizante. Pero hoy en día vamos a hablar un poco del producto, como les dije al principio, y es la fuente. Una fuente que yo diría que es especial para usar con esta máquina que ha adquirido Tecpon, que es en aplicación en superficie, no es una aplicación incorporada. Y nos vamos a quedar con este producto, con esta fuente que es el N-Total Plus. El N-Total Plus es el fertilizante sólido nitrogenado de mayor concentración de nitrógeno que hay hoy en el mercado, pero a la vez se le suma la propiedad de disminuir las pérdidas de ese nitrógeno cuando es aplicado en superficie hacia la atmósfera, disminuyendo lo que son las pérdidas por volatilización. Ahora bien, vamos a distinguir al principio lo que son los fertilizantes de liberación lenta o controlada y los que son los fertilizantes estabilizados o estas ureas estabilizadas como lo son el N-Total Plus. Cuando hablamos de fertilizantes de liberación lenta o controlada, quiero aclararles que son fertilizantes que están recubiertos por algún polímero, que tienen una barrera física que no deja que ese nitrógeno salga. Y dependiendo del espesor de esa barrera física y de las condiciones ambientales que haya, básicamente humedad y temperatura, es que ese nitrógeno se va a ir dando gradualmente. En cambio, los fertilizantes estabilizados, como el N-Total Plus, son ureas que no tienen ninguna barrera física. Es decir, no tienen ningún impedimento físico que no lo deje salir, digamos, sino que tiene un inhibidor de la ureasa. Lo que es la ureasa es una enzima que está en el suelo y es la responsable de pasar el nitrógeno de forma ureico a amoníaco, amonio, nitrato. Fíjense, acá les voy a presentar cómo actúa directamente el N-Total Plus. Cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, con la máquina que compró Tecpon, urea común en superficie, esa urea no puede ser consumida directamente por el vegetal, por el cultivo, sino que tiene que empezar un proceso de hidrólisis hasta ir transformándose y llegar a ser y transformarse en nitrato, donde sí puede ser consumida por la planta. Ahora bien, durante esa transformación hay diferentes pérdidas que puede ir sufriendo el nitrógeno. Y una de las más importantes, o la más cuantificable, es la volatilización del amoníaco. Entonces, el N-Total Plus, el inhibidor de la ureasa, actúa justamente donde está la flechita roja, haciendo que ese nitrógeno en forma de urea esté por más tiempo en forma de urea, y que no pase rápidamente a amoníaco, con lo cual se puede perder. Entonces, al quedarse como más tiempo como en forma de urea o en forma ureico, espera alguna lluvia, diríamos, o algún riego, donde se pueda incorporar y ese nitrógeno pueda ser consumido por la planta, ¿no? Entonces, dentro de estas mejores prácticas de manejo para la nutrición, estas 4R, ¿qué le permite al productor agropecuario? Principalmente aumentar la eficiencia en el uso de los nutrientes y disminuir la brecha de rendimiento, es decir, que ese nitrógeno no se pierda ni a las napas ni a la atmósfera, sino que sea consumido en su mayor parte por el cultivo. Además, permite mejorar su adaptación al cambio climático, reduce las emisiones de gas efecto invernadero, especialmente la de óxido nitroso. Esto está avalado por el IFA, que es la Asociación Internacional de Fertilizantes. Aumenta el secuestro de carbono en los suelos agrícolas, donde ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero lo clave es que la fertilización tiene que ser una herramienta clave en los sistemas sustentables. Hay que hacer foco en estas tecnologías que reduzcan las emisiones de nitrógeno a la atmósfera, de dióxido de carbono, etc. Y una buena herramienta es pasar de usar de una urea común a usar una urea estabilizada como es nuestro N-Total Plus. Fíjense, con esto quiero mostrarle un poquito la red de ensayos que estamos trabajando tanto con N-Total como con N-Total Plus. Fíjense que tenemos un montón de campañas donde hacemos ensayos, hace más de 10, 12 campañas que venimos haciendo ensayos.
en más de 45 o 46 localidades distribuidas en distintas latitudes del país, más de 340 tratamientos, donde muchas veces lo que hacemos es comparar tratamientos sin nitrógeno, urea y el N-Total Plus, y en el gráfico vemos cómo en el eje de la Y tenemos el rendimiento y en el eje de las X tenemos la dosis de N. Fíjense cómo los testigos son los que menos rendimiento tienen, porque obviamente que no tienen nitrógeno. Los rombos azules son los resultados, los rendimientos que tenemos promedio cuando utilizamos urea, y los amarillos en promedio son los rendimientos cuando utilizamos esta urea estabilizada, que es el N-Total Plus. Fíjense cómo tenemos alrededor de casi un 70% de los ensayos que hacemos en todo el país, tenemos diferencias positivas comparándolos con una urea común, y con un rinde promedio que oscila entre los 640 kilos de maíz por hectárea, que no es un rinde promedio menor. Hay rindes donde se dan rindes mayores en 1000 kilos, y hay algunos que se da 300, 350 kilos. Pero bueno, siempre o en el 70% de los casos tenemos condiciones positivas al utilizar una urea estabilizada como el N-Total Plus y no una urea común, siempre hablando de aplicaciones en superficie. Si empezamos a hablar un poco de todo lo que es la producción sustentable y de todo esto que nos comentaba un poco Diego en su presentación, Profertil ha encabezado una serie de ensayos y está procesando una serie de datos con todos estos temas de lo que son los gases efecto invernaderos. Y acá tenemos, fíjense en el gráfico, les muestro donde tenemos tratamientos con 0 nitrógeno en lo que es rojo, urea en azul y amarillo en lo que es N-Total Plus. Fíjense cómo en el eje de las Y tenemos las emisiones totales y fíjense en el eje de las X tenemos las dosis de N. Esto claramente, y usemos el producto que usemos, mientras más dosis de N estemos aplicando, mayor emisiones totales vamos a tener, indistintamente del producto que se use. Algo muy importante de ver es, fíjense cómo en el testigo 0, donde no estamos aplicando nitrógeno, también tenemos emisiones de dióxido de carbono equivalente. Es decir, estas emisiones no vienen del fertilizante, sino que vienen de la mineralización de la materia orgánica. Conclusión, empobrecimiento del suelo. Fíjense cómo a medida que nos vamos aumentando la dosis, cuando empezamos a hablar de 150, 200 kilo de N por hectárea, esas líneas entre lo que es la urea y el N-Total Plus se van diferenciando y queda una diferencia. Esa diferencia son la reducción en las emisiones totales. Llegamos a reducir hasta un 20% de las emisiones totales de óxido nitroso, llevados a una denominación de dióxido de carbono equivalente al utilizar una urea estabilizada como es el N-Total Plus y no una urea común. Y si vemos esto mismo de la producción sustentable, pero lo vemos en eficiencia, que a mí me gusta más, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que lograr ser más eficientes, es decir, producir más kilos de grano o más kilos de materia verde por kilo de dióxido de carbono emitido. Y fíjense cómo cuando utilizamos urea nos da una eficiencia de alrededor de un 11%, es decir, 11 kilos de granos por kilo de dióxido de carbono equivalente emitido. Ahora, si en vez de utilizar la urea utilizamos el N-Total Plus, la urea estabilizada, esa eficiencia la estamos aumentando en un 40%, es decir, estamos produciendo 15 kilos de grano en promedio por kilo de dióxido de carbono emitido. Que quede claro que todos los esquemas agrícolas, hagamos lo que hagamos, van a tener algún grado de emisión. Nosotros mismos, desde que nos levantamos, prendemos el celular, le cargamos nafta al auto, ya estamos generando una huella de carbono. Estamos generando algo al ambiente. Ahora, lo que debemos lograr es ser más eficientes, es decir, emitir menos
por kilo de grano o kilo de materia verde producida por kilo de dióxido de carbono equivalente. Y así sí vamos a lograr poder tener una agricultura más sustentable, como es lo que todos estamos deseando en este momento, y es algo que está muy en auge, ¿no? Y ahora, por último, para ir ya finalizando y antes de hacer algunas conclusiones, quiero mostrarles un breve cuadro con algunos costos de los nutrientes según las fuentes que utilicemos. Bien, fíjense cómo dentro de los fertilizantes nitrogenados utilizo las fuentes o pongo las fuentes que más se utilizan, como puede ser el nitrato de amonio calcáreo, el guan, que es el fertilizante líquido, la urea común o el N-Total Plus. Le pongo la unidad de nitrógeno, o sea, el porcentaje de nitrógeno que tiene cada una, y pongo un precio en dólares por toneladas a productor, que más o menos es un precio de lista que está en esa zona del centro de Córdoba. Fíjense cómo, si queremos, supongamos en el ejemplo que queremos aplicar una dosis de alrededor de 69-70 kilos de N por hectárea. Es decir, para aplicar esa dosis vamos a necesitar diferentes volúmenes de cada fuente. Entonces, dentro de la urea y el N-Total Plus vamos a necesitar 150 kilos de producto comercial. Ahora, si deseamos aplicar esa dosis, esos 69 kilos de N, con un producto como es el guan, vamos a necesitar un volumen mayor, y si necesitamos aplicar eso con un producto menos concentrado como es el nitrato de amonio calcáreo, vamos a necesitar, en vez de 150 kilos, 255 kilos. Ahí, por un lado, ya tenemos un mayor valor en el costo logístico, en el costo operativo. Bien lo ponía Fabián en lo que van a ser los costos de la máquina, o sea, pone como límite 200 kilos, menos de 200 kilos va a tener un precio, más de 200 kilos va a tener otro. Ahora bien, supongamos que vamos a aplicar lo mismo. ¿Cuánto nos sale hoy en día más o menos? Y bueno, supongamos que si aplicamos el N-Total Plus nos saldría 0. Pongamos esa hipótesis. Ahora, si queremos aplicar los mismos nutrientes con una urea común, y nos va a salir $10 menos por hectárea. Si queremos aplicar guan en forma líquida, nos va a salir lo mismo en precio. Ahora tengamos en cuenta que las pérdidas por volatilización van a ser mucho mayores en un fertilizante como el guan que en un N-Total Plus. Y si queremos aplicar la misma cantidad de nitrógenos con una fuente menos concentrada como es el CAM, nos va a salir $30 por hectárea de sobreprecio que si usamos un N-Total Plus. Y un 40% más, disculpen, no un 40%, $40 más si usamos una urea común. Esto es simplemente a modo de un ejemplo, ¿no? Ya para ir cerrando y un poco hablar de las conclusiones, entonces, este N-Total Plus, ¿qué significa? Bueno, un máximo aprovechamiento del nitrógeno aplicado en superficie. ¿Por qué? Porque es el único inhibidor del mercado que tiene 2 ingredientes activos. Estos 2 ingredientes activos nos va a brindar una mayor estabilidad, no solo en la formulación del producto, sino en el almacenamiento y en el transporte del mismo. Seguridad en las respuestas, como mostré, tenemos 12 años de ensayos con un 70% de respuestas positivas y un promedio de rinde que promedia los 640 kilos de maíz por hectárea. Estamos cuidando el medio ambiente, estamos reduciendo en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero totales. Estamos siendo más eficientes en términos de kilo de grano por kilo de dióxido de carbono emitido. Recuerden que lo incrementamos en un 40%. Y si esto fuera poco, está garantizado por la alianza de 2 empresas muy conocidas como son Profertil y como son BASF, ya que el inhibidor que tiene el N-Total Plus se llama Limus y nos los provee la empresa BASF. Bueno, hasta acá era la presentación. La verdad, muchísimas gracias por todo. Vuelvo a agradecer y a felicitar a Grupo Agroempresa. Y bueno, quedo a disposición por si hay algunas consultas. Bueno, gracias Rodrigo, muchísimas gracias.
Y sí, tenemos algunas consultas, vamos a hacer algunas, ya que acaba de hablar Rodrigo, una para vos, Rodrigo, de Diego, que dice, ¿qué opinión tenés de los nuevos fertilizantes foliares nitrogenados que presentan un proceso de tamiz molecular? Bueno, mira, sinceramente nosotros en la empresa no manejamos productos, o sea, fertilizantes foliares, por ente es decir, no tengo tanta información sobre eso. Lo que sí les puedo decir es que, bueno, el fertilizante foliar yo creo que es una buena herramienta si se usa cuando se tiene que usar, y a partir de eso tiene que ser un complemento con los fertilizantes, con los demás fertilizantes. ¿Por qué? Porque los fertilizantes foliares tienen una dosis muy baja y lo que hace es que no pueda llegar a poner todo el requisito que tiene de nutrientes cualquier cultivo. Entonces tenés que complementarlo con algún fertilizante de base. No sé si fui claro en la respuesta. Perfecto. Bueno, otra pregunta ahora para Diego. Dice, nos consulta Valentín, ¿los removedores de la tolva no dañan el fertilizante? ¿Hay materiales delicados hay materiales delicados ante la manipulación y rápidamente se transforman en polvo en caso de fertilizantes? Para Diego. Sí, no, a ver, el giro que tienen los removedores es a muy baja revolución. La idea del removedor es una entrega pareja y uniforme a los dosificadores que no genera daño, no genera ningún tipo de daño en los fertilizantes. Por ahí, tal cual como menciona, digamos, principalmente el daño en los fertilizantes se da por los sinfines de los chimangos, entonces por ahí el manipuleo, tratar de evitarlo con ese tipo de herramientas y empezar a utilizar un poquito más de cintas transportadoras a la hora de hacer el manipuleo de los fertilizantes. Principalmente el daño viene por altas revoluciones en los sinfines de los chimangos. Bien, bueno, y también para Diego nos consultan, ¿tienen alguna medición en porcentaje de pisoteo? Bien, yo hice un par de mediciones el año pasado en un cultivo, en una fertilización nitrogenada en centeno, donde el pisoteo no llegó al 2%, tuvo alrededor del 1,7% aproximadamente, y en los maíces, por ahí, que es un poco lo que más preocupa, el pisoteo prácticamente va a depender única y exclusivamente del maquinista, digamos, por ahí hacer estimaciones en cultivos donde la aplicación se hace por surco es un poco complicado, pero no pasa más allá de un pisoteo normal que puede hacer una pulverizadora, ¿no? Perfecto. Bueno, y ya que mencionaste el tema de los maíces, Diego, acá nos consultan, ¿hasta qué altura se puede entrar en los maíces? Bueno, es una muy linda pregunta, un tema que genera mucha discusión a la hora de principalmente identificar el momento o hasta qué altura de maíz podemos entrar, principalmente para la siembra de los cultivos de cobertura, ¿no? En la presentación mostré una imagen donde la altura del maíz donde estábamos sembrando era de 2,5 metros de alto, con un despeje de 1,70 metros, que es en la máquina que estaba en la fotografía, con un maíz de 2,50 metros, donde generalmente no genera ningún tipo de daño extra, más allá del pisoteo que se puede llegar a generar, no genera un daño extra al cultivo, y mientras mayor despeje tengamos, menos todavía va a ser el daño. Por ahí lo que es interesante tener en cuenta a la hora de entrar a los lotes de maíz es evitar el periodo de polinización,
por ahí donde todavía no tenemos la flor femenina bien desarrollada y sí tenemos el polen maduro, por ahí entrar en ese momento, generamos mucha pérdida de polen por el golpeo que por ahí puede generar el botalón en la flor masculina. Entonces evitar esos 15, 20 días hasta que por ahí la polinización sea un poco más ya avanzada y no perder ganos de polen para la fecundación de las mazorcas, ¿no? Perfecto, gracias Diego. Y bueno, vamos con la última pregunta, también para Diego. ¿Cuáles son las dosis máximas y mínimas que se puede aplicar? Bueno, a ver, el equipo viene con distintos paquetes de engranajes en sus dosificadores, donde nos permite aplicar dosis de amplio rango, como les mostraba en la presentación, es decir, podemos aplicar 3 kilogramos hasta 600 kilogramos, dependiendo del paquete de engranaje que tenga puesto la máquina en ese momento. Y las dosis mínimas y máximas con cada uno de los paquetes de engranaje va a depender del peso específico del fertilizante que estemos aplicando en ese momento. Perfecto, Diego, te robo un tiempito más para una última pregunta, ¿puede ser? Sí. Comparando la urea protegida con mezclas líquidas tipo 1 más tisosulfato de amonio, ¿cuál pierde más por volatización? Bueno, a ver, va única y exclusivamente la respuesta por la composición de cada uno de los fertilizantes, ¿sí? Tenemos el guan con tiosulfato de amonio, el guan tenemos una parte de urea con otra parte de nitrato de amonio y se le agrega tiosulfato de amonio. Entonces, a medida que vamos diluyendo la urea, menores son las pérdidas, ¿sí? Entonces, siempre va a perder más el componente ureico que los fertilizantes líquidos, pero principalmente por el porcentaje que participa cada uno de los componentes que tienen los fertilizantes. La urea tenemos un 50% de nitrógeno ureico y un 50% de nitrógeno amoniacal, del cual este nitrógeno amoniacal, el 50% a su vez es en forma de nitrato y el 50% en forma de amonio. Y tenemos el nitrógeno ureico, que es el que corremos riesgo de perder, un poquito lo que decía Rodrigo recién. El problema principal es el 50% del nitrógeno ureico que tenemos dentro de la molécula de urea propiamente dicha. Ana, perfecto, Diego. Si me permitís, Ana, para sumar un poco a la pregunta esta, nosotros en todos los ensayos que tenemos hechos, en todo el país, si hacemos un ranking, diríamos, de lo que son de las fuentes de las que más pierden a las que menos pierden por volatilización, siempre hablando de aplicaciones en superficie, ¿no? Eso cabe aclararlo, porque si el fertilizante es incorporado, directamente pérdida por volatilización disminuyen a 0, ¿no? Siempre hablando en superficie, la fuente que más pérdida va a tener va a ser una urea común. Luego van a estar los fertilizantes líquidos, como dijo Diego, tanto guan como puede ser guan más tiosulfato, y las que menos pérdidas tienen son las ureas estabilizadas, ya que tienen este inhibidor de la volatilización. Y si vamos a otra fuente como el nitrato de amonio calcáreo, esas fuentes casi tienen muy poca pérdida por volatilización. ¿Por qué? Porque ya está en forma de nitrato, es decir que el nitrógeno no tiene que pasar no se tiene que ir transformando como lo hace una urea. Pero sí puede llegar a tener otras pérdidas como pueden ser lixiviación y demás, ¿no? Bien. Bueno, han entrado algunas preguntitas más, pero hacemos ahora sí la última, ya me parezco a Guido del ETL. ¿Qué consecuencias podemos tener si fertilizamos urea con alguna semilla de pastura? ¿La urea puede ocasionar algún problema con el nacimiento? Ahí no sé si es para Diego o para Rodrigo o la responden en conjunto. Bueno, la verdad que esas experiencias lamentablemente ocurren ya
con la macana realizada, ¿no es cierto? Así que, bueno, hemos tenido la mala experiencia de sembrar avena con urea mezcladas, y sí, efectivamente, no aconsejo bajo ningún punto de vista mezclar fertilizante con la semilla, porque genera mucha ósmosis en los primeros milímetros de suelo, donde es muy importante el arraigamiento de las primeras radículas de la semilla, y bueno, y genera el quemado de las raíces y la posterior muerte de la planta. Entonces no aconsejo bajo ningún punto de vista realizar esa técnica. Sí o sí tiene que ser aplicado en manera separada. Obviamente que no se va a hacer en el mismo momento, digamos, por más que apliquemos primero la semilla y luego apliquemos el fertilizante, lo que quiero decir es que tenemos que aplicarlo en momentos diferentes, digamos, cuando, o bien antes de la siembra, ya con el fertilizante incorporado, o ya momentos posteriores, cuando ya el cultivo ya vemos que está establecido en la superficie. Perfecto. Bueno, ahora sí, cerrando esta jornada, les quiero agradecer a todos los que se han conectado y nos han acompañado hoy. Aparentemente ha estado muy interesante la charla, esperamos que les haya sido de utilidad. Hemos tenido un promedio de 110 espectadores conectados todo el tiempo, durante toda la jornada, así que muchísimas gracias. Gracias también a Rodrigo, a Diego, a Fabián, y bueno, comentarles que mañana les vamos a estar enviando a todos los que se inscribieron un mail con el link para que puedan descargar toda la jornada que le hemos grabado, por si quieren compartirla o volver a escucharla. Y les recuerdo también que cuando salgan de la sala se les va a abrir una pequeña pestañita con una mini encuesta de multiple choice. Queremos conocer, bueno, la opinión de ustedes respecto a este tipo de eventos y de jornadas, y si nos quieren dejar alguna sugerencia para los próximos encuentros. Tenemos previstos algo bastante interesante para el mes de noviembre, así que si nos siguen en las redes, Instagram, Facebook de Agroempresa, se van a estar enterando para poder participar también. Gracias a todos por su presencia y será hasta el próximo encuentro.